Esta semana, Entre Tres rasga el velo del oscuro mundo de las pandillas. Descubra cómo operan, cuáles son sus códigos y símbolos y qué hace la policía para frenar estos grupos. Hoy, un joven que escapó del túnel de las pandillas comparte su testimonio. En nuestra entrevista central, el titular de la Dirección General de Grupos en Conflicto con la Ley nos ilustra sobre el tema. Gracias por continuar en Entre Tres. Las pandillas, las naciones, las logias, las sectas son una realidad creciente en el país. A propósito de eso, hemos preparado un reportaje especial. Mírelo y disfrútelo. El que no andaba con el collar, se le daba una pela. Tenía que obligado llevar la norma y las reglas. Se trata del joven Daniel Morel, quien desde temprana edad entró a la Nación 42. Ahora nos narra su desgarradora historia. Familia, en verdad, te sueltan banda a todo el mundo, ya no es lo mismo. Yo viví una vida fea. Yo dormía hasta en casa que en verdad eran de cubierta, no era lo mismo. Luego de fiestas, alcohol y drogas, los integrantes de algunas naciones se dedican a buscar la forma de continuar con este peculiar estilo de vida. Pero ¿cómo lo hacen? Y a veces también andábamos en la calle, tú sabes, y que atracando y haciendo vainas, quitándole los tenis a la gente. Esta historia se repite en cientos de rostros de niños y jóvenes dominicanos que se refugian en los grupos de pandillas sin estar conscientes de que transitan en el camino de la muerte. Lo positivo es que se puede salir de este círculo vicioso. Claro, pero yo estoy salido, yo estoy en la iglesia, yo voy a la iglesia, yo visito y comparto con mis amigos como no podía compartir antes. Los saludos, accesorios y los símbolos son elementos claves para identificar a los grupos de pandillas. Ya padres que han venido aquí porque sus hijos tienen este collar. Aunque son varias las causas que podrían empujar a un joven a las redes de las pandillas, según la Central de Manejo de Grupos en Conflicto, con la ley de la Policía Nacional, la más frecuente es la desintegración familiar. Porque la mayoría de los jóvenes que tenemos aquí viven con abuelas, viven con tíos, o por lo general viven solos. Los padres siempre están en la noche, llegan a la noche a la casa. Desde la dirección de la Central de Manejo de Grupos en Conflicto, con la ley se hacen importantes esfuerzos por rescatar a jóvenes que han caído en la trampa de las pandillas, pero la pobreza de las víctimas es su mayor obstáculo. Para Entre Tres, Ana Ainhoa. Señores, gracias por continuar con nosotras y a mi lado el director de la Dirección Central de Manejo de Grupos en Conflicto con la Ley, el coronel Saturnino Lora. Señor, bienvenido a Entre Tres. Muchísimas gracias por la invitación y vamos a hablar un poco sobre el tema que nos compete. Pandillas, háblanos un poquito de pandilla. ¿A qué se le denomina pandilla aquí? Porque aquí se habla mucho de naciones, pandilla. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La pandilla es un grupo de personas que se asocian, se reúnen para cometer acciones contrarias a la ley. Las naciones es una confederación de pandillas. Cuando una pandilla opera en varios territorios, ya es una nación. ¿Aquí cuántas pandillas tenemos hasta el momento? Aquí hay pandillas, más o menos unas 15, 16 grupos que caben dentro del marco de lo que es una pandilla por su estructura. Pero eso es poco, porque hemos visto incluso algunos editoriales que se han publicado, algunos artículos donde se habla de que hay más de 100. ¿Por qué se dice eso? ¿Qué es lo que pasa? No se dan los datos. Sí, lo que pasa es que hay personas que no saben distinguir y no necesariamente tienen que saberlo si no son expertos en el tema. Pero para que sea una pandilla se necesita una estructura, una jerarquía y unos estatutos. Después sí existen grupos barriales, hay bandas delincuenciales y otras, pero para que sea pandilla se necesita obligatoriamente una estructura como tal. ¿Cómo operan esos grupos? ¿Cómo operan? ¿Cuál es el modo operando? ¿Y en qué se diferencia uno de otro? Las pandillas todas operan parecido y las estructuras y las leyes orgánicas que ellos tienen, si se le puede llamar así, los reglamentos de ellos se parecen todos. ¿Cómo operan? También generalmente van dirigidos a delincuencial,
operan en el mismo barrio o una misma zona, generalmente, son rivales una con otra, y cometen delitos comunes, generalmente, en cuanto al delito propiamente dicho. Entre ellos se sancionan, que sería ya un delito también en caso de que lleve heridas o muerte, o otro tipo, pero sería ya como sanciones. ¿Cómo se identifican las personas que pertenecen a estas pandillas? ¿Cómo yo los veo y los puedo identificar? Por la vestimenta, los gestos, señas particulares que tienen entre ellos, códigos que hay entre ellos, que después que ya tú eres, no necesariamente experto en el tema, pero que conoce un poquito, puedes distinguirlo. Como el muchacho del barrio, el muchacho de tu casa, el del vecino, da señas de que está en pandilla, ya él va cambiando la forma de vestir, los gestos, puede usar prendas típicas de pandilla, que podemos hablar un poquito más adelante sobre cuáles prendas y accesorios ellos utilizan. Sí. Te van dando señales como que el muchachito anda raro, cambia sus amistades, prefiere andar con el muchachito más bellaco del barrio en vez de andar con su amiguito que era el más tranquilito, el más puestecito del barrio, y eso son señales como que el muchacho se está saliendo de lo normal, no necesariamente que sea para una pandilla, pero que se está saliendo de lo normal. En el tema educativo se nota, cuando un joven ya está dentro de una pandilla, supongo que bajan los niveles de escolaridad, faltan a la escuela y todo esto. Viene la deserción académica o la deserción escolar, ya el muchacho deja de ir a la escuela, como dices tú, si sacaba buena nota, ya el nota en eso va a bajar el índice académico. Y si es un centro educativo donde se le da seguimiento al niño, también el maestro o el área de psicología de ese plantel lo va a notar, que el muchacho ha cambiado. Hay que destacar que las pandillas no tienen edades. Estos grupos están reclutando niños incluso de 8 años, de 8, 19 años, ya vemos que están reclutados en esa pandilla. ¿Cómo opera? ¿Cómo puede un niño de 8 años cometer hechos delictivos a tal magnitud? La no funcionalidad de la familia. Claro. Eso pasa. Para que un niño de 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años esté ya cometiendo hechos delincuenciales, el problema está en el núcleo familiar. Ese niño no tiene una supervisión de los padres. A veces es hijo de madre soltera o de pareja disfuncional, se cría con la abuela, con la tía, o simple y llanamente, como se da en algunos casos, no se cría con nadie, se cría en la calle solo. Ese niño está propenso a caer en una pandilla, o en un grupo barrial, o en una banda, buscando protección. Ese niño quizá no tiene cómo alimentarse, quizá es abusado por otros niños, y él necesita un método de defensa. ¿Cuál? Asociarse al grupito del barrio que es fuerte, que lo va a proteger. Ven para acá, mijo, quédate con nosotros. Si tú eres de nosotros, nadie va a abusar de ti, nadie se mete contigo. Tú vas a tener tu comida, y por ahí empieza todo. O sea, que ese es uno de los principales factores que influyen para que un jovencito caiga en una pandilla. El primero para mí. ¿Falta de afecto? La falta de afecto. Un niño que no tiene un padre responsable, una madre responsable, una familia en sentido general, va a buscar afecto donde haya. Él no lo tiene, porque tampoco no tiene quien se lo dé. Coronel, si bien es cierto que el país no está en los niveles de otras naciones centroamericanas, como el caso de Guatemala, Salvador y otros países de Centroamérica, no es menos cierto que vamos caminando por el sendero. Hace años vimos al jefe de la policía, cuando todavía no estaba en el cargo, advertir sobre la problemática que representaría para el país el auge de estos grupos. Hoy ya es una realidad. Las mismas instituciones, los cuerpos castrenses han reconocido que se ha recrudecido la violencia en el país, fruto precisamente en mucha parte de ese auge en las pandillas. ¿Qué se está haciendo desde la Policía Nacional para frenar esa realidad hoy día, que el jefe de la policía es aquel hombre que hizo aquella advertencia tan seria? Hay que guardar una diferencia todavía con los países de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras, especialmente donde funcionan pandillas maras y ese tipo. Aquí estamos muy lejos de ahí. ¿Qué tan lejos? ¿Qué tan lejos? Porque estamos viendo ya casos como el de Copelín, por ejemplo. Estamos viendo casos donde vemos que esos grupos de pandillas han penetrado a
a la propia institución que está para salvaguardar. El caso de Figueroa Agosto, por ejemplo, O sea, los sicarios que trabajaban para él pertenecían a pandillas. ¿Qué tan lejos estamos? Quizás no tengamos el número de pandilleros que existen en esas naciones, pero sí están los mecanismos violentos para matar, para violentar a los demás, para influir, para provocar el temor. Mira, según mi punto de vista, y creo está calificado para opinar un poquito sobre pandillas, estamos lejos de Centroamérica por varias razones. La primera de ellas, porque no se da en el país las condiciones sociales que se dio en Centroamérica cuando se forman las pandillas, cuando empiezan las pandillas, que data de los años finales de los 80, principios y mediados de los 90, cuando desaparece ya la guerrilla en El Salvador. Esos grupos de guerrilla con personas deportadas de Estados Unidos a ese país forman las primeras pandillas que se encuentran en Centroamérica. Hay ideales que no habían aquí. Hay una situación política social que no es la que tenemos aquí. Hay una geografía en Centroamérica que no es la que tenemos aquí, por los países que componen esa parte del continente. También los delitos comunes de ellos no son los delitos comunes de nosotros. El motivo por que se entra a una pandilla allá no es el mismo motivo de aquí. Fíjate que el muchachito de aquí del barrio que anda corriendo, que tú te vas dando cuenta que el muchacho como que se está saliendo de la conducta normal que él llevaba, se asocia a esos muchachitos buscando la protección del barrio, pero todavía lo hace infantilmente. Y así también infantilmente son los que dirigen a esa pandilla. Que el muchacho, quizás el delincuente del barrio, de una delincuencia común, analfabeto, sin ningún criterio propio de una organización, de una magnitud significativa de la comisión de delitos, que no se da en Centroamérica. Sí, en Centroamérica hay una estructura jerárquica, imponente, con conocimientos de pandilla, a tal punto de que en El Salvador, para decir, en Honduras, las pandillas cobran un impuesto que ellos le llaman impuesto de guerra a los establecimientos comerciales, al chiripero, al taxista. Se dice con tanta efectividad que los mismos salvadoreños dicen que lo cobran con más eficacia que el Estado. O sea, los delincuentes tienen un sistema tributivo mejor que el mismo porque Estado. Lo tienen tributario igual de organizado, y porque son violentos cuando no se le paga. Si un comerciante no paga ese peaje, tributo, como le llamamos acá, ¿verdad? Ese peaje, corre correría el riesgo de perder su negocio. Pero ¿qué se está haciendo aquí, coronel, para frenar, para que no lleguemos a este límite? Estamos trabajando ahí, entramos nosotros, la Dirección Central de Manejo de Grupos en Conflicto con la Ley, que se le llama popularmente antipandilla. Nosotros tenemos las estructuras, conocemos estos grupos, monitoreamos estos grupos, llevamos nivel de prevención a los barrios, a las escuelas, a los clubes comerciales, a los clubes culturales, y a cualquier organización que nos solicite o que nosotros nos demos cuenta que es necesario, nos le acercamos y llevamos la prevención de estos grupos. Correcto. Cuando grupos se quieren salir un poco de control, nosotros que ya lo tenemos monitoreado, nosotros los apresamos, los investigamos, o sea que le damos seguimiento de que ellos no puedan propagarse, hasta que ellos se asocien y que estén en el barrio y que estén identificados con alguna atuendo o accesorio que lo identifica como una pandilla. Hasta que no cometa delito, ahí no pasa nada. O sea que no tenemos por qué preocuparnos a ese nivel de El Salvador, de Honduras, Centroamérica. Exacto, coronel, quizás gracias al cielo todavía no estamos en esos niveles. Gracias. Sin embargo, preocupa fuertemente el hecho de que le dije ahorita que son niños, son pinos
lo que se están reclutando para estas bandas. Ahora, coronel, ¿no tienen que ver el auge de los menores cometiendo delitos, el fenómeno menores en República Dominicana, con este renacer, este surgir de estas pandillas? Yo leía en esta semana una comunicación que me llegó era una comunicación, más bien era un estudio que hizo Hogar Crea en los años 70, donde el consumo de droga estaba en jóvenes de 22 a 25 años. Yo te aseguro que si ese estudio se hace ahora, está entre niños de 8 hasta los 20 años más o menos. ¿Tiene que ver eso con las pandillas? No tiene que ver nada con la pandilla. Entonces, sí, con la juventud. Sí tiene que ver con esa decomposición familiar que yo te hablé. Con eso tiene que ver. El crimen organizado lo sabe y utiliza entonces a esos menores para que lleven la droga allí, quizás, para que cometan el delito aquí. Lo manejan. Son dos fenómenos paralelos entonces. ¿Cuáles? El de la pandilla y el de la delincuencia normal que utilizan con menores. Los menores delinquiendo son aparte. No necesariamente. No tienen que ver el hecho del grupismo de pandilla con los menores que están delinquiendo. Hay una cosa que es crimen organizado. Exacto. Delincuencia común y la pandilla. Vamos a ponerlo así entonces, para que nosotros nos vamos a entender muchísimo. Sí, no tiene nada que ver que los menores estén delinquiendo con las pandillas. No tiene nada que ver que los menores estén delinquiendo que sea con la delincuencia común. Exacto. Pero sí, esas tres partes lo saben. Lo sabe el crimen organizado, que es mejor utilizar menores, y lo hacen. ¿Por el tema del código? La delincuencia común, y lo hacen. Y la pandilla en sí reclutan muchachos jóvenes. Tú puedes caer en el crimen organizado siendo ya 50, 60 años. Pero una pandilla tú no vas a caer. La pandilla se nutre de jóvenes. Coronel, estuvimos ¿Cuáles son los jóvenes que la pandilla está pendiente para captarlos? Son esos jóvenes de la calle. Los vulnerables. Perdón, para no decirle de la calle, estos niños vulnerables que están de esa familia que suelto, necesitando cariño, protección, como usted lo dijo. Pero una vez ustedes identifican a un joven que saben que pertenece a una pandilla, ya sea por el tatuaje, ya sea por la vestimenta, por lo que sea, no pueden actuar ustedes llevándolo a la cárcel o orientándolo. ¿Qué tipo de actuación hace el departamento de ustedes? Ya, tomando en cuenta que no hay una legislación aquí. No la hay. Pero no les acercamos. Cuando tú te das cuenta, especialmente en las escuelas, en la junta de vecinos, en los clubes, que un niño se está saliendo, porque a veces los padres no lo saben, porque el muchacho se puso un tatuaje que identifica como miembro de una pandilla, pero su papá no lo sabe porque no lo supervisan. Nosotros nos acercamos a los padres. Tú sabes que tu hijo está en esto. Okay. Lo llevamos allá, pero a los padres con el niño, y ya un departamento de psicología con experiencia en esta área que trata a estos jóvenes, y siempre con éxito. Nosotros decimos pacientes, e invitamos a que vayan un día allá con nuestro grupo de psicólogos que trabajan en el tema, y ustedes vean cómo se tratan esos muchachos allá. Y con eficiencia se van. ¿Dónde está el problema? Cuando hay un jovencito, 8, 9, 10, 12, 13 años, que no tiene familia, que nosotros hablamos con él, pero ¿cómo lo llevamos? No podemos llevar un menor a un cuartel policial y que darle una charla, de que a orientarlo psicológicamente. Debemos ir con sus padres. Y a sus padres que se lo vamos a concientizar, los padres y a ellos. Los padres le van a dar una supervisión, y no lo tiene quien lo supervisa. ¿Qué alternativas ustedes buscan para esos menores? ¿Cómo? ¿Qué alternativas ustedes buscan? Porque algo hay que hacer, algo hay que hacer. O sea, el menor está delinquiendo, posiblemente en una banda, en una nación, una pandilla, pero algo hay que hacer con ese niño. ¿Qué ustedes hacen? Hay instituciones que podrían contestarte mejor que yo, esa parte ahí, porque la parte de nosotros, policial, especializada en esta área, es llamar al niño y a sus padres, hacerle ver al padre en qué está el muchacho, psicológicamente trabajarlo y sacarlo de la pandilla si está, o evitar que caiga si no ha llegado. Ya existen instituciones que el Estado
las tiene para eso, que no la de nosotros. Puede ser con ANI, instituciones así. Que tienen otro tipo de estructura y programas sociales para eso. Ok, conocemos de algunas naciones o pandillas, logias y otras, la más sonada, como es el caso de los Trinitarios, es el caso de los Emus, es el caso de los Latin Kings, 42. Los 42. En estructura, ¿qué diferencia una de otra? En método operandum y demás. ¿Y cómo es la logística? Ellos tienen un jefe, subjefe. ¿Cómo es la logística? Así, una pandilla bien organizada. No, ya nosotros vimos. Corona principal, segunda, tercera, cuarta, quinta corona, y así sucesivamente, con roles definidos en sus estatutos, para llamarle así, y que se respetan. Bueno. Porque si no, las sanciones son fuertes, porque son castigos físicos, generalmente, incluyendo que pueden llevar hasta la muerte. Ahí estamos viendo fotos de algunos castigos. Mencionaron a Emos. Emos tiene una particularidad, que es un grupo. Yo no le llamo una pandilla, sino es un grupo de moda, nuevo, nacido en los 80 en la ciudad de Nueva York, y se ramifica casi en el mundo entero ya. Es un género musical de Emos. ¿Es un artista? Es un género, fíjate que es interesantísimo. Emos es un género de la música rock americana y rock pop americana. Nace entonces este concepto como más suave, más melódico, más contagioso para los románticos, para decirle así. Esto es Emos. Entonces de ahí nacen esos muchachitos, generalmente ¿qué lo caracteriza? Mira, ellos son generalmente de clase media a media alta a alta. Son jóvenes generalmente, no les gusta mantener una presencia, delgaditos, son anorésicos. Exacto, qué diferente. Anorésicos, se sancionan ellos mismos, se autocastigan ellos mismos, se reúnen en plazas comerciales, plazas de su mismo medio. ¿Y cómo visten ellos? O sea, una persona normal puede decir, mira, este tiene pinta de emo, este coincide con la descripción que me acaba de dar el coronel. Mira, el emo generalmente tiene una particularidad, y es que el pelo, ellos tratan de taparse generalmente los izquierdos con su pelito, son delgaditos, usan ropa pegadita, tenis de esa marca americana conocida, generalmente de tela, y se identifican en los conciertos, tú lo ves, de rock, de música de metálica y ese tipo de cosas. Pero sobre un trabajo que hicimos, que nos ordenó el jefe de la policía sobre este grupo, resulta, como todo estudio, datos que tú no conocías. Y aquí en la República Dominicana, en un testimonio que nos da una muchacha que pertenece al grupo en la ciudad de La Romana, y otro que pertenece en la parte este del Gran Santo Domingo. Un dato interesante, y es que está caracterizado en 3 grupos que ellos lo tienen, por lo menos aquí en el país, que son los niños bonitos, como ellos le dicen, y finos. Los ricos, pero que no son finos. Los ricos feos. Los ricos feos. Y los feos y morenos. Sí, además nos decían ellos, sí, tenían esos 3 grandes grupos dentro de Emos. Pero ¿cómo ellos entran, coronel? ¿Cómo se entra a este grupo? ¿Y cómo se sale? Porque ese es un problema. Sí, es que se puede salir, porque vimos que... Me gustaría saber también la presencia de estos grupos en las escuelas, porque según los datos que tenemos, ahora son muchas las escuelas ya donde ellos están presentes. Emos se identifica fácil porque para ellos es un orgullo pertenecer al grupo. Ellos no lo esconden. No, ellos no lo esconden, y la forma de ellos vestir inmediatamente se conoce, porque son flaquitos, porque son anorésicos, por la forma de vestir con su tenis de tela y sus pantalones tubitos al extremo. Converse. Sí, rosado, Converse rosados de cuadritos. Sin lavar. De cuadritos, no, sin lavar. No, eso yo imagino. Y siempre bien peinadito y eso. La familia se da cuenta tarde cuando un hijo de ellos Emo, porque se confunde entre la bacanería, la moda. No, se entiende que el muchacho se está portando
tan bien que casi ni habla. Que está estudiando tanto que casi no sale de la habitación, pero es que él está apartándose. Un muchacho bueno. Él se aparta solo, él vive su mundo. Y como todo grupo de esta categoría, su comunicación son las redes sociales. Online. Sí, son las redes sociales. El muchacho se tranca, tú crees que está estudiando. No quiere participar en los eventos familiares porque tiene estudio, pero él está apartado. Se reúnen en las plazas comerciales, como dije, y cuando van a cometer ya cuando quieren más intimidad, en casas de familia, que los padres no estén ahí. Aprovechan que el padre está de viaje, que los padres están, no sé, en compromiso de trabajo y eso, y entonces se reúnen en esta casa vacía, y ahí ellos hacen su fiesta entre ellos. Y Urgía, hacen, sí, grupales, Ya. las hacen. Y ahí llevan también las sanciones si las hay, si alguno de ellos considera. Todo eso con droga y alcohol, ¿ah? Con droga y alcohol. ¿Y la edad? Porque tengo entendido que son, lo máximo es 22 Ah, años. los hemos, no tiene un mínimo para tú entrar. Puede entrar a los 12, 13, 14 años, pero hasta los 22 eremos. A partir de los 22 no. Te sacan, te mandan a otro grupo o dicen ya tú eres libre, eres un ser que te puedes regenerar. Tú sales insertarte. automático, los hemos no quieren viejos. Tú sales automático, eso tiene su tope. Desde que tú cumples tu 23, sí, somos ya. muchachitos cuidaditos, esto, aquello, según ellos, pero hasta un tope, los 22 años. Perfecto. ¿Pero y qué eres después de emo? O sea, ya tú tienes una Ya ideología. Tú estás dañado y tú vas a hacer lo que tú quieres. Según declaraciones, testimonios, como nosotros les decimos, que están en el estudio que hicimos, nunca se deja de ser emo, dicen ellos. Eso se queda contigo. E inclusive hay personas que nos relatan, que dicen que todavía después de la adultez temprana, todavía ellas mismas se mutilaban. Se crean depresivas entonces, Claro. que se crean O sea, personas que adultas según ellos, depresivas. el emo se mantiene, lo que ya tú no perteneces al grupo y no va a estar en los bonches, en los canes, en las fiestas que ellos nacen. Así. Coronel, tal y como surgió el grupo de emos en la música, vemos que la música hoy tiene mucha incidencia definitivamente en la juventud. Esa música que yo le llamo en lo particular rara porque a mí no me gusta, no veo que dice nada, dicho sea de paso, pero a ellos les gusta. ¿Influye de alguna forma la música con la decisión de un joven de acercarse a un grupo? Llámese el dembow, que es lo que está de moda Yo ahora. creo que más que la música influye la seguridad y la formación del niño. Creo yo, porque yo conozco muchachos, creo que no hay muchacho joven ahora que no le gusta que no esa le música. guste ese tipo de música. Yo no sé tanto de música, pero el dembow, ese tipo de música le gusta a los muchachos. Tiene una melodía contagiosa. Y que coincide con sus valores además, porque es sexo, ron, Drogas. alcohol, drogas, y si te vine y me acuerdo. Y no hay al que otro analizar día. mucho porque nos dicen muchas cosas. No sé qué. Se aprende rápido porque las estrofas son repetitivas cortas. y cortas. Sí puede influir, influye muchísimo. Y hay artistas populares que se autodefinen, que pertenecen a pandillas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Recuerda que de una pandilla, es mi opinión, ni siquiera un 2% de ella delinque. Tú puedes pertenecer a una pandilla, ser amigo de una pandilla y tú no delinquir. Los Ratafari no Por son una ejemplo, pandilla, Por ejemplo, entonces... Pero consumen marihuana y eso no es prohibido. son una pandilla. Lo que pasa es que Ratafari aquí está prohibido, pero hay otros países donde Sí, eso no no es. está prohibido y ellos no suelen delinquir. Al delito común yo me refiero, al delito común. Y hay otros que ellos viven su mundo y no delinquen. Los metálicos han cometido crimen en el pasado. Pero horrendo. Y Horrendo, aquí, pero un 2% de ellos, ni siquiera un 2% delinque. Se da con emos también, se da como una moda dentro de la juventud. pero A propósito de ese modo operando,
hemos preparado un reportaje especial que nos va a posicionar en cómo estamos en cuestión de leyes para tratar a este tipo de grupos. ¿Existen leyes en el país que tipifican lo que es el vandalismo, las pandillas, las logias, esas agrupaciones? ¿Hay penalidades establecidas por la ley? Veamos el siguiente reportaje. La figura de pandilla todavía no ha podido ser implementada en el código, ni mucho menos en el Código Procesal Penal. Ante la falta de una legislatura antipandilla en el país, el diputado Alexis Jiménez sometió al Congreso Nacional en el año 2012 un proyecto de ley que busca la creación de un departamento de atención a los grupos juveniles o ley de pandillas de la República Dominicana. Una ley que no de pandillas, sino que persiguiera a los grupos juveniles, pero no para meterle preso, sino para orientarlo. La iniciativa contempla la creación de mecanismos tendentes a reducir los niveles de violencia y criminalidad de las pandillas a través de la creación de políticas de juventud. Queremos incorporar a que esta sea una función del Ministerio de la Juventud, donde le dé seguimiento a esos jóvenes. No el seguimiento que le va a dar la policía de perseguirlo, sino el seguimiento de decirle, miren, cada joven que pertenece a una pandilla tiene liderazgo. Además, se destaca la creación de una veeduría social que servirá de enlace entre las pandillas y las autoridades. Nosotros ser más inteligentes, nosotros decirle, mire, ustedes pueden formar su pandilla, ahora ustedes tienen que decirme en este barrio cuántas pandillas hay y tener un censo de la pandilla, quiénes pertenecen a la pandilla, que un padre pueda decir, mi hijo está en una pandilla, pero nosotros decirle al padre, mire, con un veedor social, que deben ser psicólogos, el trabajo suyo es decirle a él que trate de no involucrarse en nada negativo. Y a esas pandillas, tú incentivarlas a que se vayan al deporte. La iniciativa del legislador no prosperó debido a que el éxito de la misma está sujeto a algunas modificaciones que deben hacerse al Código Penal. No obstante, el congresista pretende reintroducir la pieza en la próxima legislatura, esta vez con las modificaciones. El tema de las redes sociales, que eso está muy de moda y tengo entendido que es utilizado por la pandilla incluso para reclutar, para hablar del junte, dónde nos vamos a reunir, todo esto. ¿Cómo se está manejando? Sí, ¿Ustedes le dan seguimiento a esto? Sí, ¿Cómo se maneja? Las pandillas son muy tecnológicas. Ya las redes sociales son un hecho para todo el mundo y todo el mundo la conoce ya. Pero ellos empezaron de manera temprano, cuando todavía no era de ese acceso de multitud como nosotros conocemos hoy en día, que todo el mundo ya, el que no conoce y no está dentro de las redes sociales está incluido. Ellos son muy tecnológicos y empezaron temprano. Todas las actividades ellos las comunican por las redes sociales. Por Twitter, Facebook. En su conjunto. ¿Y cómo se identifican uno con otro? Porque, por ejemplo, tengo entendido que pese a que nunca se han visto personalmente, es posible de que lleguemos a una plaza y yo pueda decir, mira, este pertenece a X pandilla. Sí, cuando ellos se van a juntar, tienen una fiesta, una actividad, hay un término que es junto, de una juntadera, tenemos un junte. Ese junte se van a reunir en tal parte. Ellos van llegando y por la forma del atuendo que se acordó o del atuendo que identifica a esa pandilla, se van, y señas particulares que utiliza cada pandilla, se van indicando hasta qué punto. No pasa 10 minutos y ya todos están juntos. Son puntuales. Son puntuales y todos están juntos. ¿Qué tan difícil es salir de una pandilla una vez tú estás dentro? Es difícil salir de ella si las motivaciones son difíciles. No es difícil si tus padres te apoyan o si los padres quieren que tú salgas y buscan la ayuda, porque nosotros tenemos cómo trabajarlo. Ok, se puede hacer. Sí. No es cierto de que no se puede salir de una pandilla y que hay retaliación en contra del ex miembro y eso, porque nosotros antes pensábamos así, pero los trabajos, hay una realidad que tenemos allá, y es que cuando trabajamos a un niño, logramos sacarlo de la pandilla y no tenemos caso que haya habido retaliación. Ronald, imagínese que un padre lo está mirando ahora, como de seguro
Es así, ¿verdad? Y que necesita ayuda. Ve que su hijo está raro, que coincide tal vez con alguna de las descripciones que usted ha dado acá en Entre Tres el día de hoy, y siente que necesita una ayuda. ¿Cómo se acerca a la dirección antipandilla? Sí, nosotros estamos abiertos y nos llegan siempre ese tipo de padres preocupados buscando ayuda. La dirección antipandilla está en la San Martín 234, casi llegando a la Tiradentes, ese edificio grande que está ahí a mano derecha. Ahí estamos a la orden de cualquier persona que se nos acerque. Tenemos los recursos, el personal capacitado para trabajar la situación individual de cada persona, y ojalá que este programa, que sé que se ve mucho, llegue a los padres preocupados y a los que quizás no tienen una preocupación porque no sepan, que hablen con sus muchachos, se le acerquen a su hijo, y si lo necesitan, ahí está. Señores, solo espero no caer presa por esta pela que le voy a dar hoy al coronel. No creo, no creo. Pero vamos a seguir conversando del tema en el día de hoy. ¿Cuáles son las 5 principales pandillas que operan hoy día en República Dominicana, la más fuerte, la que controlan? Los trinitarios operan en casi todo el territorio nacional, en el Gran Santo Domingo, con su provincia. Y fuera del país, porque lo que tiene información de España. La pandilla más grande que existe en el mundo, y fue formada por un dominicano en la cárcel de Nueva York. El que vimos que quitó caballo. a Juan Pablo Duarte. El caballo, sí. No, y sinceramente, miren cómo él es, Sánchez, Mella y él. Sí, él la formó en una cárcel de Nueva York y vino deportado aquí, después muere en una cárcel de aquí, en la cárcel de Moca, específicamente. ¿Cuántos miembros más o menos tiene esa pandilla? Aquí, vamos a hablar del país, porque del si país. no Los trinitarios tienen que andar cerca de... ¿De cuántos más o menos? Aproximado. 700, 800 personas. O sea que es mucho. Sí. Recuerda que yo te dije que ni siquiera un 2% de una pandilla aquí en el país comete delito. Exacto. Que existe el modismo del muchacho joven que se puso su collar. Por ejemplo, los trinitarios tienen una mini pandilla, como yo le llamo, que es los baby trini. ¿Lo qué? Los baby trini. ¿Y eso? Los hijos de ellos. Los hijos de ellos, por ejemplo, un muchachito que nacen siendo pandilleros, cuando ellos nacen le ponen su collarcito y su pañuelito de trinitario. El legado que le deja su padre. Sí, y cuando ya el muchachito tiene 4 o 5 años, o a partir de los 3, que ya el muchachito sabe, él anda los domingos uniformadito con su collarcito y su cosita. Es un niño, no delinquen. No, a esa edad no se puede, digo yo. El papá, la mamá, no necesariamente. A veces el desconocimiento. ¿Sabes? Se entra por desconocimiento a un grupo barrial de eso, o pandilla. Y no es que tú no sepas que alguno de ellos cometa delito, pero que en su conjunto no, y tú eres parte de una moda por desconocimiento real. ¿Cuáles otros grupos, aparte de los trinitarios? Los Latin King. Esos son fuertes, tengo entendido. Son fuertes y violentos, sí. Los Z. Los Z. Sí, los Glock y otros grupitos que también tienen presencia activa en los barrios. Los 42. Los 42. Es un grupito, un grupo bien estructurado. Mira, los 42 es interesantísimo porque los 42 son un grupo muy violento. Funciona ahí mismo en la 42. ¿Y en Capotillo? Eso es en Capotillo, en la parte alta. En la parte alta. Y ellos solo no son como fuertes como pandillas. Solo ellos como que no susciten solo. Ellos están aliados a los trinitarios. Eso le iba a preguntar. Hay manada peleando. Hay pandillas o grupitos con características de pandillas que necesitan, a ver si se puede decir como el auspicio, más o menos, de pandillas fuertes. ¿Cómo se llevan una con otra? ¿Hay enfrentamientos entre sí? ¿O se llevan así como usted dice, de forma cordial? Las grandes que subsisten solas, que son grandes, generalmente hay rivalidades entre ellos. Pero hay pequeñitas que no y hay capítulos que no.
de pandilla que no. Y cuando se violan sus códigos, porque todas tienen sus actúan, reglas. todas actúan igual. Cuando hay entonces ya unas sanciones. Y si son que una pandilla en territorio de otra, en caso que haya territorio marcado, que no siempre lo hay, y respete, para decir de una forma, entonces viene ahí la confrontación. Y ellos son crueles en la confrontación. Puede llegar hasta la muerte. Puede llegar hasta la muerte, como lo ha habido. Como lo ha habido. Coronel Lara, aparte de la pandilla, esa pandilla que conocemos que se reúnen para delinquir, también hay otro fenómeno, que es el fenómeno de la secta satánica, que tienen como norte adorar a Bersebú o a Lucifer, como se le quiera llamar, como algunos lo conozcan, y tienen como patrón justamente adorarle a través de sus acciones que son contrarias a lo que establecen las buenas costumbres, en este caso la Biblia, nosotros que somos una nación cristiana. ¿Qué tan profundo está eso en el país? El crecimiento, el auge de esas sectas, ¿cómo es? ¿Trabajan ustedes también con eso? Y no sé, está en pandilla, generalmente casi todas, que adoran a esos seres del más allá y que hacen junte o visitan en horas de la noche cementerios y hacen rituales. Rituales con sangre a veces. Con sangre, que no solamente de la buena costumbre, hasta de la ley, también, si se puede decir, está en contra, es contrario. Y en eso es casi todo. Fíjate que un voto de confianza a veces se hace con sangre. Cuando ustedes nos visiten, le vamos a enseñar, pero ya yo le enseñé a Mansueta, dentro de los tatuajes y que ellos usan y algunas señas particulares, existe también la de participar en homicidio y ejecutar un homicidio. Es parte del entrenamiento para pertenecer. No necesariamente tiene que ser esa una, pero es una y la más confiable. Coronel, y hablando de pertenecer, en el caso de las mujeres, ¿cuál es la logística? Nos dicen que las mujeres en muchas ocasiones para entrar a una banda de estas naciones deben acostarse con miembros de ella. ¿Eso es real? Eso es real, no solamente con miembros, a veces con los miembros. O sea, que si hay 700... pero de un capítulo. De un capítulo. De un capítulo. Eso es así. También se da en ella la misma circunstancia que se dan en los varoncitos, que la muchachita sin la supervisión del barrio, que llegó la hora de acotarse, pero ¿dónde ya se va a acotar? Si quizás lo más cercana que tiene es una tía pero que no, la tía está trabajando y ahí no hay nadie, quizás otro muchachito más, y se acuestan ahí hasta que Dios quiere. Wow. No hay una supervisión familiar que... ¿Se ha dado el caso de muchachas, mujeres que han sido líderes de una de estas bandas? Sí. ¿Por ejemplo? Sí, se ha dado caso de mujeres. Tú sabes que las mujeres generalmente, la participación de la mujer en sentido general, en grupos o bandas delincuenciales, no es tan activa. Generalmente la mujer lo que es beneficiaria de los bienes adquiridos por un delincuente o por una organización. Qué conveniente. Casi siempre... Él roba y yo... ¿No tiene que dar algo? Casi siempre es así. Él roba para ella, por ejemplo, o le compra un carro, o le da una tarjeta, o le da esto. Ella vive, sabe que el marido o que su compañero hace acciones ilícitas, pero generalmente ella lo que saca provecho a eso. Generalmente. Excepcionalmente, hay mujeres que llevan una vida activa dentro de la delincuencia común o organizada. Okay. O sea, hay mujeres peligrosas. Contemple. Uno se ríe, pero eso es una situación difícil. Oye. Que usted esté en una banda de esa y que encima tenga que tirarse 20 o 30 hombres. Y que además, supongo que el primero es el jefe. Eso es por rango también, ¿verdad? Sí, es por rango. Pero es muy interesante eso. El día que estuve allá con usted,
Me gustó escuchar este orden jerárquico que tienen ellos y que incluso tienen un jefe de inteligencia que es el que maneja todo esto. ¿Cómo es esto? Es intelectual, descríbanoslo. Como en toda organización regular o irregular, vamos a llamarla así, la regular en nosotros, el Estado, y vamos a llamarle las fuerzas irregulares a ellos que están en contra de la ley. Cada quien tiene su inteligencia, ellos también la tienen, para no ser detectados cuando van a la comisión de un delito, porque como son grupos puede filtrarse la información y llegar hasta la inteligencia de nosotros como... La inteligencia ordenada, por ponerlo. Ordenada o legal. O legal se da, sí, ellos tienen su inteligencia también. Perfecto. Y se filtran también. Sí. Este es un tema muy interesante y que ojalá hubiésemos tenido más tiempo para seguir debatiéndolo con usted, pero por supuesto las puertas de este programa van a estar siempre abiertas para llevar información, pero me gustaría que usted le dé un mensaje a esos padres que tienen estos niños hoy día y que tal vez no le están dando la debida atención que requieren los mismos. Y a los propios niños que lo están viendo y que quizás se sienten presos ya de la pandilla, que quieren salir. Sí, a los padres primeramente, que hablen con sus hijos, que le den confianza a sus muchachos, supervisen, miren a ver qué están sus hijos. Sé que es difícil en los tiempos modernos donde trabaja el padre, trabaja la madre, pero hay que sacar ese tiempo para hablar con el muchacho, aunque tú llegues tarde, si el niño no está durmiendo, habla con él, dale amor, dale cariño, habla con tu muchacho. Y a los niños, que la única forma de llegar actuando correctamente, que el niño que se porta bien, que estudia, es un niño que se va a superar. El que se sale de ahí es un niño que va a caer a una de esas organizaciones delincuenciales. Ya saben, padres, afecto y apoyo. Bien, ahora nos vamos a una pausa comercial. No se vaya y quédese entre tres.